And I've got to get in sync with everyone else to understand what's happening in this country. But I think that the black Americans have been the only real die-hard Americans here, because we're the only ones who carried the process through the process. That everyone else has sort of like skipped stages. We're the ones who marched, we're the ones who carried the Bible, we're the ones who carried the flag, we're the ones who tried to go through the courts. And being born American didn't seem to matter, because we were born Americans, but we still had to fight for what we were looking for. And we still had to go through those channels and those processes. El 15 de marzo de 2015 nacía To Pimp a Butterfly, el tercer álbum de estudio del rapero estadounidense Kendrick Lamar. Este álbum no es solamente uno de los discos más importantes del rap contemporáneo, es una obra que en su reflexión obliga a pensar algo mucho más grande. ¿Qué puede hacer el arte cuando el mundo ya parece completamente capturado por el poder, la violencia, la desigualdad y el espectáculo? Las siguientes reflexiones no tratan de glorificar y hacer de Kendrick Lamar un héroe, y tampoco se trata de sobreinterpretar y rebuscar en sus ideas, sino de hacer algunas reflexiones radicales y estructurales, de lo que llega a surgir del mismo análisis hecho por Kendrick Lamar en todo el álbum, del cual tomaré algunas ideas de sus canciones para buscar ideas que trataré de exponer al espectador de este mismo, haciendo de un álbum musical un recorrido de ideas por contar. Reflexionar acerca de este disco no es solamente escuchar canciones con una gran complejidad musical, es más bien entrar en una tradición histórica, política, estética, que no comenzó con Kendrick Lamar, comenzó mucho antes. Porque sí, si queremos reflexionar acerca de los mensajes de los cuales está cargado un álbum, como es To Pimp a Butterfly, hay que entender algo esencial. El rap nunca fue únicamente música. El rap nace de una herida. Nace en comunidades atravesadas por la pobreza, la segregación, el abandono estatal y la violencia estructural. Pero justamente por eso, también nace como una forma de respuesta. El rap es un lenguaje, cargado de memoria y cargado de denuncia, y sobre todo, cargado de una suerte de insistencia vital. La insistencia de hablar cuando todo alrededor parece organizado para que ciertas vidas no sean escuchadas. El rap en este sentido pertenece a algo todavía más amplio que un género musical. Pertenece a una larga historia en la que el arte aparece como forma de resistencia, porque hay algo profundamente político en el hecho de crear cuando el mundo intenta reducirte al silencio. Hay algo profundamente humano en producir ritmo, palabra, imágenes o forma en medio de condiciones que parecen negar incluso la posibilidad de una voz, la posibilidad de hablar. Aquí es donde vale la pena recuperar una idea del gran filósofo Gilles Deleuze. Quel est le rapport de l'œuvre d'art avec la communication? Aucun. L'œuvre d'art n'est pas un instrument de communication. L'œuvre d'art ne contient strictement pas la moindre information. En revanche, il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Quel est ce rapport mystérieux entre une œuvre d'art et un acte de résistance, alors que les hommes qui résistent n'ont ni le temps, ni parfois la culture nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l'art? Malraux développe un beau concept philosophique. Malraux dit une chose très simple sur l'art, il dit c'est la seule chose qui résiste a la mort. Esta idea es decisiva, porque desde que se nos presenta el arte, pensamos que comunica un mensaje, transmite una opinión o informa. La obra de arte no vale porque nos pase una propaganda traducible. Resiste a la organización, resiste a la reducción de la vida a utilidad, mercado y consumo.
resiste incluso la muerte. Power Fly, desde ahí, el álbum se nos empieza a revelar de otra forma. Kendrick Lamar en este disco no simplemente habla de racismo, habla de identidad o habla de política, como si se tratara de cierto listado de temas. Lo que hace es convertir la experiencia histórica, la herida colectiva, la contradicción del éxito, la culpa, la memoria negra, la violencia y la espiritualidad en una forma artística que resiste. No resiste porque mande un mensaje correcto, resiste porque le da forma a una experiencia histórica, que el poder muchas veces intenta neutralizar, simplificar o convertir en mercancía. Y entonces la pregunta deja de ser únicamente ¿de qué habla este álbum? Y se vuelve una pregunta mucho más importante. ¿Por qué necesitamos el arte? ¿Qué toca en nosotros una obra para que no podamos reducirla a simple información? ¿Por qué algo como la música puede atravesarnos incluso antes de que podamos explicarla? Y aquí es donde quiero abrir una última puerta para entrar a este video. En Stalker, del teórico y cineasta ruso Andrei Tarkovsky, aparece un diálogo que toca precisamente esta cuestión. Вот вы говорили тут о смысле нашего жизни, бескорыстности искусства. Вот, скажем, музыка. Она и с действительностью-то менее всего связана. Вернее, если и связана, то безыдейно, механически, пустым звуком, без ассоциаций. И тем не менее музыка каким-то чудом проникает в самую душу. Что же резонирует у нас в ответ на приведенный гармонией шум и превращает его для нас в источник высокого наслаждения и объединяет, и потрясает? Для чего все это нужно? И главное, кому? Вы ответите никому и ни для чего так, бескорыстно. Да нет, вряд ли. Ведь все в конечном счете имеет свой смысл. И смысл, и причину. Quizá ahí radique que está el verdadero punto de partida para reflexionar sobre este álbum. ¿Qué sentido tiene hacer arte en un mundo herido? Y más aún, ¿por qué incluso en medio del dolor seguimos necesitando canciones que nos rompan, nos unan y nos devuelvan algo de nosotros mismos? Porque sí, este álbum sigue vivo 11 años después, no solo por su virtuosismo musical, ni por su lugar en la historia del hip hop. Sigue vivo porque, como toda gran obra, resiste. El rap nace en un territorio atravesado por el abandono, en barrios donde la pobreza no era un accidente. Aparece en la periferia, entre ruinas materiales, violencia social y comunidades que, aún así, seguían produciendo mundo. Y eso importa mucho decirlo porque el rap no surge únicamente como un estilo musical, como ya dijimos. Cuando las instituciones no ofrecen representación, cuando la vida cotidiana está marcada por la exclusión, cuando una comunidad es reducida a estereotipo, vigilancia o invisibilidad, la palabra se vuelve necesidad. Porque sí, el rap es palabra, como compartiría el poeta y rapero español Sharif Fernández. Pero rap y poesía no son lo mismo. Comparten algo que comparte el rap, que comparte la poesía, que comparte la literatura, que comparte la música, y lo que comparten es el poder de la palabra. Ahí está una de las primeras cosas que el rap nos obliga a pensar, que hablar no es solo hablar. Hay una intuición muy profunda por parte del filósofo del lenguaje, Noam Chomsky, que pensaba el lenguaje como una capacidad fundamental del ser humano, no un simple instrumento mecánico para transmitir información.
El lenguaje, para él, es la facultad que permite producir sentido de manera prácticamente infinita a partir de recursos finitos. Y aunque el contexto de Chomsky es otro, la idea aquí resulta muy sugerente. El lenguaje humano nunca se reduce por completo a la repetición, siempre tiene la posibilidad de crear una nueva forma, de nombrar lo que todavía no encontraba forma. El rap inventa una manera de decir. No se limita a describir una realidad social, aunque si bien es cierto que en el rap se da esto del street reportage, que es un retrato de la realidad a través de la expresión, como hacía el gran rapero Nas. Es una simple descripción, es una expresión que gira en torno a la realidad social, organizándola, tensionándola, dándole ritmo, haciéndola respirar. Es decir, no estamos únicamente ante un contenido político, estamos ante el nacimiento o la radicalización de una forma de lenguaje. Y eso cambia mucho las cosas, porque cuando una comunidad históricamente subordinada toma la palabra, no solo opina sobre el mundo, también disputa cómo puede ser dicho ese mundo, disputa su gramática. Por eso el hip hop, desde su origen, nunca fue solamente rap. La música, el DJing, el graffiti, el breakdance, la moda, la voz, el gesto, la calle, todo eso formaba parte de una misma necesidad de inscripción simbólica. Era una cultura produciendo sus propias formas de visibilidad. Y aquí podríamos recuperar algo que va más allá de la lingüística estricta. La idea de que el lenguaje no es únicamente un sistema abstracto de reglas, es una práctica viva, situada, atravesada por relaciones de poder. Ahí es donde pensadores como Mikhail Bakhtin o incluso Michel Foucault pueden ayudarnos a leer mejor lo que está pasando. Porque una palabra nunca existe en el vacío, siempre llega desde un contexto, desde una posición y desde una historia. Toda voz carga con una lucha por ser escuchada. Y el rap, desde sus inicios, entendió eso de manera casi instintiva. Entendió que el lenguaje no es neutral, que la palabra está socialmente marcada, que también hay jerarquía en quién puede hablar, en cómo se habla, en qué voces son reconocidas como legítimas y cuáles son rápidamente criminalizadas o desechadas. Entonces, cuando el rap aparece una toma de palabra. Y esa toma de palabra inevitablemente lleva en sí algo profundamente político, porque interrumpe una distribución previa del silencio. Lo que parecía desecho social empieza a producir una de las formas culturales más decisivas del mundo contemporáneo. Y eso también explica por qué el rap incomodó tanto desde el principio, porque no era simplemente música agresiva o callejera, como muchas veces se quiso caricaturizar, era lenguaje naciendo desde una herida histórica. Y quizá por eso el rap tiene una relación tan íntima con la verdad de la época, o de una época. No porque diga la verdad de manera pura o transparente, sino porque logra volver audible algo que muchas veces el discurso oficial intentó administrar, suavizar o borrar. Hace aparecer lo que estaba ahí, pero no quería ser visto, o peor, lo que sí era visto, pero nunca realmente escuchado. Porque muchas veces el problema no es la invisibilidad absoluta, el problema es una visibilidad administrada. Hay cuerpos que el poder sí ve, los vigila, los clasifica, los sospecha, los controla, pero ver no siempre es reconocer, ver no es reconocer. Por eso, el rap es lenguaje cuando el mundo ya parecía haber decidido que ciertas vidas debían permanecer apenas como estadística, sospecha o residuo, o simplemente no permanecer. Y aquí es donde vale la pena recuperar al politólogo camerunés Achille Mbembe. Mbembe desarrolla una idea brutal, pero necesaria para pensar la modernidad, la necropolítica. No solo el poder de administrar la vida como pensaba Michel Foucault con la biopolítica, sino el poder de decidir qué vidas pueden ser expuestas a la muerte, a la precariedad extrema, al abandono, o a formas de existencia tan degradadas que vivir y sobrevivir empiezan a volverse casi indistinguibles. Es decir, no se trata únicamente de matar de manera directa, también se trata de producir condiciones en las que ciertos sujetos habiten una zona donde su vida vale menos, donde su dolor importa menos, donde su desaparición puede ser absorbida sin escándalo. Y si pensamos la historia negra en Estados Unidos desde ahí, y cualquier pueblo oprimido, la esclavitud, la segregación,
el encarcelamiento masivo, la violencia policial, la pobreza, la criminalización constante. Entonces entendemos que el rap no nace solamente como expresión cultural. We've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga. Porque cuando un sistema decide qué cuerpos serán protegidos y cuáles serán gestionados como amenaza, exceso o desecho, la palabra deja de ser un lujo. La palabra se vuelve una forma de insistencia en el existir, una forma de decir, estamos aquí. Y eso vuelve todavía más radical al rap. Si la necropolítica decide qué vidas pueden ser desechadas, el rap responde ante ritmo, memoria, nombre y presencia. Es importante también decir que To Pimp a Butterfly no aparece en un vacío, aparece en un contexto en el que, después de una larga historia en la que la vida negra en Estados Unidos ha sido al mismo tiempo hiperexpuesta y desprotegida, celebrada como mercancía cultural y violentada simbólicamente, Kendrick Lamar entiende esa contradicción con una lucidez impresionante. Entiende que el problema no es solo la exclusión, a veces el problema también es la integración bajo condiciones de captura. Es decir, el sistema no siempre destruye únicamente expulsando, muchas veces también absorbe, seduce, premia, compra, exhibe y después cobra. Y ahí entramos por fin a la primera canción del álbum, Wesley Theory, que se titula así porque de alguna manera Kendrick introduce una teoría en la que el actor estadounidense Wesley Snipes es un símbolo de una estructura histórica mucho mayor, la del sujeto negro que logra ascender dentro del sueño americano solo para descubrir que ese ascenso también puede ser una forma de sometimiento. El requerimiento de edad mínima para ser presidente de los Estados Unidos es curiosamente de 35 años. In this country, a black man only have like 5 years we can exhibit maximum strength. And that's right now while you a teenager, while you still strong, while you still want to lift weights, while you still want to shoot back. Because once you turn 30, it's like they take the heart and soul out of a man, out of a black man in this country. And you don't want to fight no more. And if you don't believe me, you can look around. You don't see no loudmouth 30-year-old motherfuckers. Pero ya llegaremos hasta ahí. Wesley Theory habla de cómo el capitalismo no solo domina excluyendo, domina también incluyendo. No solamente margina al sujeto oprimido, también lo seduce, lo celebra, lo mercantiliza y lo termina administrando. Es decir, el sistema no solo castiga al cuerpo oprimido cuando fracasa, también lo captura cuando triunfa. Y eso vuelve a la canción una teoría del ascenso como forma de sometimiento. No es solo tener cuidado con el dinero. Estamos ante una canción sobre algo mucho más profundo. El poder convierte el éxito en una trampa. El consumo aparece como promesa de libertad. What you want, you a house, you a car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything. Say my name is Uncle Sam on your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I know you're a guy. Esta línea, que es repetida a lo largo de todo el álbum, y refiere a los 40 acres and a mule, que después de la esclavitud en Estados Unidos, esa frase quedó asociada a la promesa incumplida de redistribución y reparación material para los ex-esclavizados, tierra, autonomía, economía, posibilidad real de vida. La frase remite a la Orden Especial de Campo número 15 de 1865, en la que se adjudicaron tierras a algunas familias liberadas en parcelas no mayores de 40 acres, a las cuales se les brindaba una mula para iniciar su reforma agraria, y luego a su reversión política durante la reconstrucción. Entonces, ¿qué hace Kendrick al meter eso junto a House or a Car? Pone en la misma cadena la promesa histórica de reparación y el deseo contemporáneo de consumo, y eso es devastador, porque sugiere que el sistema estadounidense ha hecho una sustitución ideológica enorme. Debía haber justicia material, ofrece mercancías. Donde debía haber reparación histórica, ofrece consumo aspiracional. Donde debía haber transformación estructural, ofrece acceso al mercado. El sistema no te da justicia, te da opciones de financiamiento. Te vende la fantasía de la propiedad. No repara la herida histórica.
la recubre con objetos. Todo esto es ofrecido en la canción a la vez que se nos presenta un personaje central en el análisis de Kendrick, el tío Sam, que es la personificación alegórica y símbolo nacional de Estados Unidos. No es simplemente ese personaje, es la voz del sistema entero hablándole al sujeto. Y lo primero que hace esa voz al presentarse no es prohibir, lo primero que hace es preguntar: ¿qué deseas? Puedo dártelo. La dominación aquí aparece como oferta, el poder entra por el deseo. Si yo tengo tu deseo, te domino. El psicólogo Jacques Lacan profundizó en esta cuestión al señalar que el deseo es el deseo del otro. Es decir, el sujeto no desea de manera pura, autónoma o natural. Su deseo está mediado por aquello que el otro desea, por aquello que el otro reconoce como valioso, digno o deseable. Deseamos también ser deseados, ser reconocidos, ocupar un lugar en la mirada del otro. Y desde una filosofía más originaria, el filósofo Hegel ya había pensado algo semejante en la dialéctica entre amo y esclavo, donde lo que está en juego, además de la supervivencia, es el reconocimiento. La dialéctica del amo y el esclavo plantea una escena fundamental para pensar el origen de la historia humana. La historia comienza cuando se enfrentan dos conciencias deseantes, pero no se trata, como en el animal, de desear solamente cosas. El animal desea objetos para satisfacer una necesidad. El ser humano, en cambio, desea algo más radical. Desea el deseo del otro. Desea que el otro lo reconozca, lo afirme, lo valide. Más aún, desea que el otro se le someta y lo reconozca como superior. En ese sentido, cada conciencia desea imponerse sobre la otra. Cada una quiere ser reconocida sin reconocer a su deseo absoluto de reconocimiento. La conciencia que teme morir cede, y al ceder se somete. Así aparecen dos figuras: el amo, que arriesga más y logra imponerse, y el esclavo, que por temor a la muerte acepta la subordinación. De este modo, el que tiene un deseo de reconocimiento más fuerte que su temor a morir termina como amo, y el que tiene un temor más fuerte que su deseo termina como esclavo. Pero aquí aparece la gran inversión dialéctica que plantea el mismo Hegel. La victoria del amo está incompleta. ¿Pero por qué? Porque el reconocimiento que obtiene ya no proviene de una conciencia verdaderamente libre y autónoma. Es ahora una conciencia sometida. El amo quiere ser reconocido por otro sujeto, pero el que ahora lo reconoce ya no aparece como un igual, es un subordinado. Por eso, su reconocimiento queda marcado por una insatisfacción estructural. El amo, entonces, entra en una posición de pasividad. No transforma el mundo, no trabaja la materia, no produce. Goza de lo que el esclavo le entrega, consume lo que el otro elabora para él. En ese sentido, queda cada vez más vinculado a una relación inmediata con la satisfacción, casi animal, porque recibe sin transformar. El esclavo, en cambio, al trabajador para el amo, se ve obligado a trabajar la materia, a transformar la naturaleza, a mediar su relación con el mundo. Y es precisamente en ese trabajo donde ocurre algo decisivo. El esclavo empieza a describir una forma de libertad más profunda que la del propio amo. Ese esclavo resuena con la mariposa del poema por el cual el álbum toma nombre y que veremos más tarde. To Pimp a Butterfly, en su traducción al español, es algo como prostituir una mariposa, explotar una mariposa. El sujeto es la mariposa, esa conciencia deseante, que a pesar de ser subordinada, termina transformando la materia. El esclavo no solo produce objetos, produce mundo, produce técnica, produce forma y produce cultura. En un sentido muy profundo, la cultura puede pensarse como el trabajo que el ser humano ejerce sobre la naturaleza, y por eso el esclavo, al trabajar, desarrolla una relación más rica, más activa y más mediada con la realidad que el amo, quien permanece encerrado en el goce inmediato del consumo. El amo parece libre, pero depende del trabajo del esclavo. El esclavo parece sometido, pero en el trabajo descubre una libertad posible. Por eso la dialéctica no termina donde empezó. El esclavo niega al amo al superarlo históricamente. Y esa superación no ocurre por magia, ocurre por el trabajo, por la transformación del mundo, por la constitución de la cultura y por la toma de conciencia de sí. Esta intuición va a ser fundamental después para el gran filósofo Karl Marx, porque Marx verá la historia como un proceso material en el que el ser humano trabaja el mundo, transforma la materia, y al hacerlo también se transforma a sí mismo. Ahí es donde la dialéctica hegeliana se vuelve histórica y social en un sentido mucho más concreto. La historia avanza por trabajo, conflicto, producción
y relaciones de dominación. En este punto, Jean-Paul Sartre radicalizó la idea de la libertad al sostener que estamos condenados a ser libres. Es decir, incluso cuando queremos no elegir, ya estamos eligiendo. Incluso en condiciones de opresión, la libertad no desaparece del todo, se vuelve más trágica, más situada, más conflictiva, pero sigue ahí. Y por eso, Sartre puede pensar que incluso en un entorno profundamente alienado, por ejemplo, el trabajo fabril, sigue habiendo un margen mínimo de decisión, donde se pone una pieza, cómo se ejecuta un gesto, en qué orden se realiza una acción. No es romantizar la explotación, es mostrar que incluso en la estructura más dura sigue habiendo una relación entre acción, conciencia y libertad. Un ejemplo muy claro de esta dialéctica, como bien señalaba el propio Sartre, puede verse en el amor. En las relaciones amorosas aparece una lucha por el reconocimiento, donde una conciencia desea ser amada sin quedar completamente expuesta, mientras la otra se entrega más intensamente. Y entonces ocurre algo inquietante. Quien más ama suele quedar más vulnerable, más expuesto, más dependiente del reconocimiento del otro. En ese sentido, el que ama más corre el riesgo de someterse más, y el que ama menos, o el que conserva más distancia, puede terminar dominando la relación. Dicho brutalmente, si me amas demasiado, quedas a merced de mi reconocimiento. Si yo amo menos, puedo dominarte. Por supuesto, esto no significa que el amor deba ser dominación. La lógica del reconocimiento puede infiltrarse incluso en los vínculos más íntimos, y ahí vuelve a aparecer la misma estructura: el deseo, el reconocimiento, la dependencia y el poder. Por eso, todo es tan importante para pensar el consumo, el capital y canciones como Wesley Theory, en la que Kendrick también expone cómo el sistema muestra cómo la integración al orden dominante puede ser en realidad una forma más sofisticada de dominación. Kendrick decide abrir el álbum no celebrando la movilidad social, lo abre sospechando justamente de ella. Eso ya es brutal, porque la narrativa dominante del éxito dice: sal del barrio, haz dinero, conviértete en alguien, consume, asciende y habrás ganado. Cuando en realidad el ascenso social dentro del orden capitalista no necesariamente libera al sujeto oprimido. Muchas veces simplemente lo traslada de una forma de precariedad a una forma más rentable de captura. O dicho más seco, sales de la marginalidad, pero entras a la administración. El filósofo del Renacimiento, Jean-Jacques Rousseau, formulaba una tesis central para entender la modernidad. La desigualdad no nace de las diferencias humanas, nace cuando esas diferencias son organizadas institucionalmente como jerarquía. Institucionalizado es una palabra que también usará Kendrick a lo largo del álbum, titulando la cuarta canción del álbum Institutionalized, y no es coincidencia que la misma canción resuene la tesis de Rousseau, porque el capitalismo siempre intenta vendernos la misma mentira. Unos tienen más porque se esforzaron más, unos dominan porque son más capaces, unos triunfan porque supieron jugar el juego, y Rousseau revienta eso desde hace siglos. La muestra es que la desigualdad social comienza cuando aparece la propiedad y con ella todo un aparato de legitimación. Rousseau distingue la desigualdad natural de la moral o política y vincula esta última al desarrollo de la sociedad civil y la propiedad privada. La desigualdad no cayó del cielo, fue construida, legalizada y luego narrada como si fuera merecida. Entonces, el dinero que aparece como oportunidad ya está inscrito en una red de poder. Kendrick no habla simplemente sobre la responsabilidad financiera o sobre el exceso del éxito. Está haciendo hablar al núcleo ideológico del capitalismo, porque ahí el dinero se muestra como lo que siempre ha sido dentro de una estructura de poder, una concesión vigilada, condicionada y nunca del todo legítima para ciertos grupos. La violencia del verso está en que expone una verdad histórica brutal. El sistema puede explotar la creatividad del oprimido, consumir su cultura, lucrar con su imagen y extraer valor de su trabajo. Pero cuando esa misma riqueza retorna como autonomía material, como propiedad, como independencia, como poder, entonces aparece la incomodidad del orden. Por eso la voz dice: nunca debimos darles dinero, porque ese acceso a la riqueza siempre estuvo codificado, como si el capital tuviera hogar, como si la propiedad tuviera raza, como si hubiera cuerpos para producir valor y otros para poseerlo legítimamente. Y entonces el dinero ya no significa simplemente movilidad social, significa algo más inquietante, una inclusión administrada dentro de un sistema que permite el ascenso solo mientras siga siendo funcional a su propia reproducción. Ahí Kendrick
deja claro que el dinero no libera por sí mismo, porque en un mundo donde la distribución de la riqueza ya está atravesada por historia, raza, propiedad y dominación, el dinero nunca entra limpio, entra ya marcado por la estructura. Y si Wesley Theory nos muestra cómo el sistema seduce al sujeto con dinero, prestigio y consumo, entonces For Free nos muestra qué pasa cuando esa lógica ya colonizó por You motherfucker. You a hoe ass nigga. I don't know why you tryna go big, nigga. You ain't shit. Walking around like you God's gift to earth. Nigga, you ain't shit. You ain't even buy me no outfit for the 4th. I need that Brazilian wavy 28-inch. You playing. I shouldn't be fucking with you anyway. I need a baller ass, boss ass nigga. You's an off-brand ass nigga. Everybody know it. Your homies know it. Everybody fucking know. Fuck you, nigga. Don't call me no more. You don't know. You gon' lose on a good bitch. My other nigga is on. You off. What the fuck is really going on? esa mujer que le está hablando y exigiendo a Kendrick es Lucy. Lucy es el capital cuando aprende a hablarte en el idioma de tu deseo. Lucy, como Lucifer, representa la fuerza que ofrece al mundo a cambio del alma. Kendrick usa la figura de Lucy varias veces en el álbum, pero en el segundo interludio describe también cómo se le presentó a Lucy. You said, my name is Lucy Kendrick. You introduced me, Kendrick. Usually I don't do this, but I see you and me, Kendrick. Lucy give you no worries. Lucy got million stories about these rappers that I came after when they was boring. Lucy go fill your pockets. Lucy go move your mama out of Compton inside the gigantic mansion like I promised. Lucy just wants your trust and loyalty. Avoiding me, it's not so easy. I'm at these functions accordingly, Kendrick. Lucy don't slack a minute. Lucy work harder. Lucy gon' call you even when Lucy know you love your father. I'm Lucy. I loosely heard prayers on your first album, truly. Lucy don't mind, cause at the end of the day you'll pursue me. Lucy go get it, Lucy not timid, Lucy up front. Lucy got paperwork on top of paperwork. I want you to know that Lucy got you all your life. I watched you, and now you all grown up to sign this contract if that's possible. Lucy te ve vulnerable, te promete plenitud, te ofrece salida, te ofrece riqueza, te ofrece reconocimiento y ascenso, pero todo a cambio de tu fidelidad. Porque aquí el diablo ya no aparece como un monstruo, aparece como administrador de oportunidades. Y eso es mucho más moderno, mucho más capitalista y mucho más siniestro. El mal ya no es horror, es contrato. El mal es un contrato. Lucy no le está diciendo a Kendrick simplemente, sé malo, haz cosas inmorales, sé perverso. No, Lucy le dice algo mucho más específico. Vuélvete funcional. Eso es mucho más fuerte. Y eso vuelve la tentación mucho más seria, porque no se basa en frivolidades puras, sino en deseos reales, heridas reales y necesidades históricas reales. Por eso la tentación funciona. El capital no captura prometiéndote cualquier cosa, te captura prometiéndote exactamente aquello que la historia te negó. Si Wesley Theory pregunta, ¿cómo te captura el sistema? For Free responde, haciéndote valer solo en tanto produces, pagas, rindes y circulas como mercancía. Y por eso se llama For Free, porque toda la pieza gira alrededor de una sola pregunta, brutal y a la vez central. ¿Hay algo de ti que no tenga que estar al servicio del valor? ¿Hay algo de ti que no deba ser explotado, rentabilizado o intercambiado? Ese es el corazón de esta canción, pero de este corazón surge una pregunta más fuerte. ¿Puede un sujeto oprimido existir fuera de la lógica de la explotación, el rendimiento y la transacción? Pues bien, en For Free el sistema ya no te seduce, ahora te evalúa y te dice, si no produces suficiente valor, no vales nada. La relación entre Kendrick y la chica funciona como vanidad de la forma en que Estados Unidos ha tratado históricamente a los negros, degradando su valor, reduciendo su humanidad y condicionando su autoestima al rendimiento. Es el capitalismo hablando de forma íntima. No dice, no me amas, dice en el fondo, no produce suficiente valor como para merecerme. Kendrick responde a Lucy a través del spoken word al estilo de Amiri Baraka. This dick ain't free. You looking at me like it ain't a receipt, like I never made ends meet, eating your leftovers and raw meat. This dick ain't free. Living in captivity, raised my cap salary, celery, telling me. Poems that shoot guns. Poems that wrestle cops into alleys and take their weapons, leaving them dead with tongues pulled out and sent to Ireland.
knockoff poems for dope-selling wops or slick, half-white politicians. Según la anotación de Genius, Kendrick contrarresta la noción común de que el coño cuesta dinero, pero el apoyo es gratis. Un hombre tiene que gastar mucho dinero para meterse en los pantalones de una chica, pero las mujeres no tienen que pasar por los mismos problemas que un hombre. Como dice Pac en Niggas Nature Remix. Pero creo que Kendrick va a usar esta idea como contraproducente después de presentar el monólogo de la voz femenina que evalúa según lo que produce. This Dick Ain't Free puede parecer vulgar, pero como pensaría el filósofo Slavoj Žižek, la obscenidad no es solo lo vulgar, es el suplemento obsceno o el reverso oculto que sostiene la ley pública y las normas sociales. Sostiene que el poder político y la civilización dependen de reglas tácitas y secretas, que, al salir a la luz, pierden su eficacia. La obscenidad aquí revela la verdad reprimida del orden social. La frase es una negativa a ser reducido a cuerpo disponible, a máquina de satisfacción, a fuente de extracción gratuita. El filósofo francés Frantz Fanon, que conviene recuperar a lo largo del análisis del álbum, ayuda a pensar una cuestión central. El cuerpo negro o del oprimido dentro de la historia colonial y racial no ha sido tratado como sujeto soberano, más bien ha sido tratado como superficie de uso, de trabajo, de proyección y de explotación. Kendrick dice, "This dick ain't free". Lo que está rechazando no es solo una demanda sexual o material, está rechazando una historia completa de disponibilidad colonial, porque el cuerpo del oprimido ha sido leído históricamente como fuerza de trabajo, potencia física, cuerpo sexualizado, cuerpo consumible, cuerpo espectacular, cuerpo utilizable. Y ahí Fanon es decisivo. La colonización no solo roba tierra y trabajo, también captura el poder, la imagen y la posibilidad misma de ser reconocido como humano fuera del uso. Por otra parte, el filósofo latinoamericano Enrique Dussel dice que la modernidad europea no nace como pura razón ilustrada, nace también como conquista, colonialidad, extracción y encubrimiento del otro. Eso conecta directamente con este fragmento. Algo devastador. La riqueza de América se construyó sobre la explotación material del cuerpo oprimido, no solo del negro, sino de las naciones con recursos útiles. Y entonces la frase "This dick ain't free" se vuelve algo como "ya nos explotaste gratis demasiado tiempo". Esto es importantísimo porque Dussel insistiría en que la modernidad se presenta como universal, civilizada y racional, pero oculta que su riqueza fue producida por la explotación de los pueblos y cuerpos convertidos en exterminio. Frantz Fanon tiene una cita en Los Condenados de la Tierra. El colonialismo no se conforma simplemente con el presente y el futuro de un país dominado. El colonialismo no se satisface con mantener a un pueblo entre sus garras y vaciar el cerebro del nativo de toda forma y contenido, por una suerte de lógica perversa. Se vuelve al pasado del pueblo oprimido, lo distorsiona, lo desfigura y lo destruye. Kendrick le habla a América con cierta toma de conciencia. Tu abundancia no fue gratis, la pagamos nosotros con el cuerpo. Jean-Paul Sartre entendía que una de las experiencias más violentas de la existencia humana ocurre cuando dejamos de experimentarnos como sujetos libres y pasamos a percibirnos desde la mirada ajena como objeto, no como conciencia o como libertad, sino como cosa, como algo utilizable. Eso es lo que en el ser y la nada aparece como una de las formas más profundas de alienación, ser fijado por la mirada del otro. Y eso es exactamente lo que ocurre en For Free. La voz que interpela a Kendrick no lo escucha como sujeto, no le reconoce interioridad, lo mide, lo compara, lo humilla, lo evalúa, le exige que valga, no que exista, no que sea, que valga. Y esa diferencia lo cambia todo, porque ya no estamos ante una relación de reconocimiento mutuo, estamos ante una forma de violencia en la que el otro aparece solamente como proveedor, instrumento, fuente de satisfacción y aparato de rendimiento. Es decir, Kendrick es convertido en objeto, no en el sentido abstracto de una mala relación, sino en el sentido ontológico más duro. Su ser es reducido a función. Y entonces cuando responde "This dick ain't free", lo que emerge no es solamente una respuesta obscena, es una reapropiación mínima de sí frente a la cosificación, una negativa a quedar completamente capturado por la mirada que lo reduce. Es el intento de recuperar
aunque sea precariamente, la posibilidad de decir: yo no soy aquello que tú consumes de mí. Y ahí Sartre es decisivo, porque nos permite ver que la lucha de Kendrick no es únicamente económica ni racial, aunque también lo sea, sino existencial. Es la lucha por no quedar enteramente fijado por un mundo que ya decidió de antemano cuál es tu valor, cuál es tu utilidad y cuál es tu lugar. Esa también fue una de las grandes preocupaciones por parte de la filósofa Hannah Arendt, pensar qué sucede cuando la existencia humana deja de aparecer en su pluralidad, en su singularidad y en su capacidad de iniciar algo nuevo, y queda reducida a una lógica de pura necesidad, pura utilidad y pura administración. Arendt distinguía entre varias formas de actividad humana, pero una de sus intuiciones más importantes era esta: hay una degradación profunda cuando el ser humano deja de aparecer como agente de mundo y pasa a ser tratado como simple función. Y eso es exactamente de lo que de alguna forma habla For Free. Kendrick ya no aparece, solo aparece como una máquina de producir valor, como alguien cuyo sentido está condicionado por lo que puede comprar y consumir. Lo que está en juego ya no es la dignidad del sujeto, sino su capacidad de ser útil. Y eso es una forma muy moderna de violencia, porque no necesita gritar "te odio" para deshumanizarte. Le basta con decirte: si no funciona, no vales. La modernidad capitalista, además de explotar cuerpos, también reconfigura el criterio mismo del humano. Nos enseña a ver a las personas no como fines, sino como medios, no como presencias, sino como recursos, no como sujetos, sino como activos. Y por eso For Free no es solo una crítica al materialismo banal, es una crítica mucho más profunda, a un mundo donde incluso la intimidad ha sido colonizada por la lógica de la productividad. Y frente a eso, la respuesta de Kendrick adquiere otra dimensión, porque decir "This dick ain't free" es también una forma rudimentaria, brutal, imperfecta si se quiere, de defender algo muy básico, que una vida no debería reducirse por completo a su utilidad para otros. Pero el problema de For Free no se agota en utilidad, también toca algo más hondo: la colonización del deseo. Y aquí, Sigmund Freud y el malestar en la cultura permite ver con muchísima claridad qué está pasando, porque una de las grandes intuiciones freudianas es que la cultura organiza, reprime, redirige y enferma el deseo. La cultura no nos dice únicamente cómo vivir, también nos enseña qué desear, cómo desear y cuándo nunca sentirnos satisfechos. Y eso es exactamente lo que escuchamos en la voz que atraviesa For Free, porque esa voz no expresa un deseo vivo, abierto, singular, expresa una demanda infinita, y esa diferencia es crucial. No estamos frente a alguien que desea al otro en su singularidad, estamos a alguien que exige más consumo, y lo decisivo aquí es que nada de eso puede satisfacerla del todo, porque la lógica de la demanda capitalista funciona así: siempre falta algo más, siempre falta otro objeto, otra marca, otro lujo, otro símbolo, otra validación, otra demostración del éxito. Y por eso es que el deseo queda secuestrado, ya no se dirige hacia el otro como misterio, alteridad o encuentro, se dirige hacia una maquinaria interminable de compensación. Como vimos en Wesley Theory, el sistema entra por el deseo, pero en For Free se muestra esa entrada, un deseo ya colonizado, incapaz de encontrar reposo porque ha sido traducido por completo al idioma del mercado. Y eso genera malestar, pero no un malestar accidental, un malestar estructural, porque una cultura basada en la competencia, la comparación y la mercantilización de la vida produce inevitablemente sujetos que nunca se sentirán suficientes, que nunca se sentirán completos, que nunca sienten que tienen bastante y nunca lograrán descansar del mandato de valer. Y entonces la violencia de For Free ya no está solo en el insulto, está en mostrar una cultura donde incluso el deseo ha dejado de ser libre. Kendrick, en King Kunta, se basa en Kunta Kinte, el personaje principal de la novela Roots, The Saga of an American Family, de Alex Haley. Haley dijo que Kunta Kinte era su propio bisabuelo, y el personaje se basa en una mezcla de hechos y ficción. Kinte se negó a aceptar el nombre Toby, que los amos de los esclavos intentaron darle, y su pie derecho fue cortado después. Esta última línea incluye una alusión al hombre invisible de Ralph Ellison. El narrador sin nombre está caminando por las calles de la ciudad de Nueva York, cuando huele ñam, lo que desencadena recuerdos de su ciudad natal en el sur.
El ñam se utiliza como símbolo de autenticidad. El protagonista declara, famosamente, soy lo que soy. Aquí, Kendrick está declarando su propia autenticidad. A diferencia de los raperos que critican el resto del verso, los ñams son un ingrediente clave en la cocina africana y tienen importancia en algunas partes de África como signo de estatus social. En su novela Things Fall Apart, Chinua Achebe comienza documentando cómo el valor de un hombre en la sociedad estaba determinado en gran medida por su rendimiento anual de ñam. Cuando Kendrick dice que tiene el ñam, quiere decir que ha alcanzado el dinero, el poder y el prestigio. Los grandes traseros de las damas sanas y los globos llenos de drogas, particularmente la heroína, también se conocen coloquialmente como ñams. The yam is the power that be. You can smell it when I'm walking down the street. Oh yes we can, oh yes we can. The yam brought it out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. Cuando Kendrick dice que tiene el ñam, quiere decir que posee aquello que da valor dentro del juego social, dinero, prestigio y poder, pero también algo más profundo, autenticidad, memoria cultural y una forma de riqueza negra que no puede reducirse del todo a... Di un mordisco, encontrándolo tan dulce y caliente como cualquiera que hubiera comido, y me sentí abrumado por tal oleada de nostalgia que me alejé para mantener mi control. Caminé, masticando el ñam, de repente abrumado por una intensa sensación de libertad, simplemente porque estaba comiendo mientras caminaba por la calle. Fue emocionante. Ya no tenía que preocuparme por quién me veía o por lo que era apropiado. Al diablo con todo eso. Y tan dulce como el ñam era en realidad, se convirtió en néctar con la idea. Si tan solo alguien que me hubiera conocido en la escuela o en casa viniera y me viera ahora, qué sorprendidos estarían. Los empujaría a una calle lateral y les mancharía la cara con la cáscara. ¿Qué grupo de personas éramos?, pensé. Porque podrías causarnos la mayor humillación simplemente enfrentándonos con algo que nos gustaba. No todos nosotros, pero muchos. Simplemente caminando y sacudiendo, un conjunto de shitterlings o un cerdo bien hervido les ataca durante la clara luz del día. ¿Qué consternación causaría? Fragmento de Invisible Man, de Ralph Ellison. Ya en el título de ese libro se nos habla de un hombre invisible. El profesor Cornel West puede explicar muy bien la tesis planteada por Ralph Ellison en Invisible Man, ya que éste impartió un curso acerca del pensamiento del filósofo Webb Du Bois, principalmente de su obra magna The Souls of Black Folk, la cual conviene recuperar al momento de hablar de la historia afroamericana. Because when Du Bois talks about the Negro problem and how does it feel to be a problem, and it results in the invisibility of black humanity, not of black pigmentation, because black folk are highly visible in terms of our bodies, but our humanity can be rendered invisible alongside that high visibility of body, the invisibility of one's humanity alongside the high visibility, hyper visible to the police, but very invisible in terms of the humanity of the folk that too many of those police are gunning down. Du Bois dice que la vida negra en América está mediada por un velo. Ese velo separa al sujeto negro de la sociedad blanca, pero también hace que el negro tenga que verse constantemente a sí mismo a través de la mirada ajena. Ahí aparece su concepto más famoso, la doble conciencia. Verse a sí mismo con los propios ojos, pero también con los ojos del mundo que te desprecia. Esto significa que el sujeto negro no solo es oprimido desde afuera, también es obligado a autoexperimentarse bajo una mirada que lo reduce. King Konta es un oxímoron. Kendrick es oprimido simultáneamente como un esclavo y dominante como un rey. Kendrick junta dos figuras incompatibles, la de King, soberanía, mando, centralidad, visibilidad, y la de Konta, memoria de esclavización, captura, castigo corporal, desposesión. Ese nombre ya contiene toda la tragedia, ser rey en una estructura que sigue tratándote como esclavo. ¿Qué significa triunfar si el sistema que ahora te celebra es el mismo que históricamente mutiló a los tuyos? Cuando caminaba, cuando antes no eras rentable, antes no eras visible, antes no eras celebrado, antes no producías valor simbólico para otros. Cuando dice posición en el campo social, antes sujeto desechable, ahora sujeto consumible. Y ahí está el problema. El sistema no necesariamente deja de oprimirte cuando te da fama. Muchas veces solo cambia la forma de explotarte. El sistema puede que te deje subir, pero no dejarte salir. Por eso es que Kendrick dice de Konta que todo el mundo quiere cortarle las piernas. Puedes entretener, puedes producir riqueza, puedes volverte símbolo, pero no puedes escapar del lugar que el orden te asignó. En otras palabras, el sistema tolera el éxito del oprimido mientras ese éxito siga siendo administrable.
Michel Foucault mostraba que el poder no solo prohíbe, produce cuerpos útiles y obedientes. Pero Kendrick muestra que en la experiencia negra ese control disciplinario no es solamente institucional, es también históricamente heredado. No basta con que ya seas famoso, tu cuerpo sigue siendo leído como un cuerpo al que se le puede administrar la movilidad, un cuerpo institucionalizado. Institutionalize, casi al final de la canción, Snoop Dogg plantea la tesis central. Kendrick puede recordarnos con esta línea que no basta con cambiar las condiciones materiales, sino cambian las estructuras que producen la subjetividad, o más radical aún, el sistema no solo produce pobreza, produce formas de ser pobres. Para Foucault, las instituciones como las prisiones, las escuelas, los hospitales, los barrios marginales son extensiones del control y producen sujetos. Kendrick dice institucionalizado, aunque no esté en prisión, y esto es clave, no se trata ya de un encierro físico, es un encierro mental y conductual. Esto se acerca también a la idea de internalización de la norma. Aunque salga del gueto, su forma de pensar, reaccionar y desear sigue determinada por él. El sociólogo Pierre Bourdieu habla del hábitos como ese conjunto de disposiciones que aprendemos sin darnos cuenta. El gueto no es solo un lugar, es un hábito incorporado. Este fragmento parece una fantasía de emancipación, pero en realidad es una crítica. Karl Marx pensaría que, incluso imaginando el máximo poder, ser presidente, el deseo sigue estructurado por necesidades inmediatas: pagar la renta, liberar a los amigos, protegerse, drogarse, es decir, la imaginación política está limitada por la experiencia material previa. Aquí también resuena Frantz Fanon. El sujeto oprimido, además de ser explotado, su imaginación está colonizada. La liberación no es automática al acceder al poder. La línea, maestro, quítame las cadenas, es brutal. Remite directamente a la esclavitud, pero también a una dependencia psicológica del opresor. Fanon lo llamaría una relación interiorizada de dominación. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Girl, child ain't safe in the family men's. But I ain't never thought I had to fight in my own house. All's my life I has to fight, nigga. All's my life hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright. Alright nos invita a plantearnos una cuestión central, pero que no había sonado hasta antes dentro del álbum. ¿Cómo pensar a Dios en medio de la violencia? Kendrick no está haciendo una afirmación ingenua, está enunciando una esperanza bajo presión, porque esa frase no surge desde la estabilidad, surge la fractura. Pobreza, violencia policial, desigualdad, precariedad cotidiana, desgaste psicológico. Y por eso, la afirmación no es evidencia, es acto de fe. Desde la tradición neoplatónica, con Plotino, Dios o el Uno es el principio absoluto del cual emana todo lo que existe. El mundo, incluso en su perfección, participa de ese origen. Entonces, vamos a estar bien es una intuición metafísica. A pesar del caos aparente, hay un orden más profundo que sostiene la realidad, no porque el sufrimiento desaparezca, sino porque el ser mismo no está abandonado al absurdo total. No se niega el dolor en esta frase, pero su repetición insiste en algo. La existencia no está completamente rota si hay una fuente que la sostiene. San Agustín de Hipona planteaba que el mal no es una sustancia en sí, sino una privación del bien. El mundo es creado por Dios como bueno, pero la caída, el pecado, la historia humana introducen desorden. Entonces, ¿qué significa decir, si Dios nos tiene, vamos a estar bien? No significa que el mundo ya está bien, significa que el mal que experimentamos no tiene la última palabra ontológica. Es decir, la violencia existe, la injusticia existe, la pobreza existe, pero no son el fundamento último del ser. Y esto es crucial, porque Kendrick no canta desde la ausencia del mal, canta desde su presencia constante, pero su fe, como en Agustín, apunta a algo mucho más profundo, que el mal no es absurdo, que no funda la realidad, que no está en lo último. Y luego en sus versos plantea también una gran reflexión. I don't talk about it, be about it. Every day I sequel. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach
No hay suficiente dinero, no hay estabilidad, no hay seguridad económica y aún así, si lo tengo, tú lo tienes. Hay una lógica que rompe con el individualismo capitalista. Esto no es acumulación, es redistribución ética. La presencia de Dios no se manifiesta en la abundancia. La presencia de Dios, del bien, de ese espíritu absoluto que versa en la dignidad humana, es en la relación con el otro. El amor al prójimo, la comunidad, el compartir, el sacrificio, esa es la presencia de Dios. En North Reich, Kendrick plantea una lógica casi protocristiana: compartir lo poco, sostener al otro, resistir juntos. Es una ética de la responsabilidad mutua. Esa ética mínima de compartir, incluso la escasez, no se queda como una declaración abstracta dentro del álbum. Kendrick lo somete a prueba, y esa prueba aparece en How Much a Dollar Cost. ¿Qué haces cuando alguien necesita algo de ti y tú puedes dárselo? How Much a Dollar Cost narra cómo Kendrick, durante su viaje a Sudáfrica, que fue fuerte para la realización del álbum y del poema el cual va esparciando a lo largo de cada canción, se encontró con un vagabundo, el cual le pide el equivalente a $1. Kendrick se niega al pensar que este lo usará para drogas, insinuando que seguramente por eso se encuentra en esa situación. At the gas station, a homeless man with a 70-tan complexion asked me for 10 rand, stressing about dry land, deep water, powder blue skies that crack open, a piece of crack that he wanted. I knew he was smoking, he begged and pleaded, asked me to feed him twice, I didn't believe it, told him beat it, contributed money just for his pipe, I couldn't see it. He said, Marx plantea que en el capitalismo las relaciones entre personas aparecen mediadas por cosas, especialmente por el dinero. Esto es lo que hemos estado viendo a lo largo de este análisis y que se conoce como fetichismo de la mercancía. En lugar de ver al otro como sujeto, lo vemos en función de su relación con el valor. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Kendrick no ve simplemente a un hombre, ve a alguien que pide dinero, alguien que no produce, alguien que no merece, alguien que representa una interrupción del flujo económico. Entonces, la relación ya no es humano a humano, sino valor a falta de valor. Y ahí el otro queda reducido a una categoría económica. No es alguien. Es alguien sin valor dentro del sistema. Kendrick, al final de la explicación del suceso, revela lo que le dijo este vagabundo. He looked at me and said, know the truth, it'll set you free. You're looking at the Messiah, the Son of Jehovah, the higher power, the choir that spoke the word, the Holy Spirit, the nerve of Nazareth. And I tell you just how much a dollar cost. The price of having a spot in heaven, embrace your loss, I am God. Desde que el mendigo se revele como Dios, ya ha ocurrido lo esencial. Ya se ha producido la interpretación, la clasificación, la distancia, la justificación. Ya el otro ha sido reducido a su lugar en el orden social. Y eso es lo que vuelve la escena tan perturbadora, porque no necesitamos que el otro sea divino para fallarle, nos basta con que sea humano, y aún así, muchas veces no es suficiente. Kendrick está sosteniendo en esta canción algo que Santo Tomás de Aquino también sostiene: rechazar al otro es en cierto sentido rechazar a Dios. Dios se manifiesta en el pobre, en el necesitado, en el marginado. Y entonces la pregunta del título, How Much a Dollar Cost, cambia completamente de sentido. ¿Cuánto cuesta tu humanidad? ¿Cuánto cuesta tu capacidad de reconocer al otro? ¿Cuánto cuesta no traicionar lo que dices creer? Y la respuesta es brutal. I wash my hands, I said my grace, what more do you want from me? Tears of a cloud, guess I'm not all what it's meant to be. Shades of gray will never change if I condone. Turn this page, help me change to right my wrong. Después de The Blacker de Berry es una autopsia de la subjetividad oprimida bajo el colonialismo, el capitalismo y la violencia internalizada. Kendrick se afirma: I'm African American, I'm African, I'm black as the moon, heritage of a small village, part of my residence, came from the bottom of mankind, my hair is nappy, my dick is big, my nose is round and wide. Fanon mostró que el racismo opera también a nivel de la imagen corporal. El sujeto negro se ve a sí mismo a través de la mirada del colonizador. Entonces, cuando Kendrick dice: está exponiendo una estructura. La identidad oprimida ha sido construida bajo una mirada hostil. Aquí podemos recuperar a Webb Du Bois. Du Bois hablaba de la doble conciencia.
Ser negro en Estados Unidos implica verse a sí mismo a través de los ojos de una sociedad que te desprecia. Eso aparece directamente en la canción. Hay orgullo, pero también hay conciencia de cómo ese orgullo es percibido, y esto conecta con algo más amplio. El racismo es una estructura histórica del poder. Podemos pensarlo también con Achille Mbembe y su necropolítica. Your plan is to terminate my culture. You're fucking evil. I want you to recognize that I'm a proud monkey. You vandalized my perception, but can't take down from it. And this is more than confession. I mean, I might press the button just so you know my discretion. I'm guarding my feelings. I know that you feel it. You sabotage my community, making a killing. You made me a killer. Emancipation of a real nigga. La canción comparte el nombre y los ideales de la novela de Wallace Sturman, de Blacker de Berry, el colorismo dentro de la propia comunidad negra. Es decir, no solo existe racismo de blanco a negro, el cuerpo mismo se convierte en mercancía diferencial. Uno de los versos más potentes de la canción es: Podemos decir que esto es la transformación de la opresión material en forma de deseo. La cadena no desaparece, se transforma. Pasa de ser instrumento de esclavitud a símbolo de estatus. Esto es clave. El capitalismo no elimina la dominación, la reconfigura como aspiración. Slavoj Žižek pensaría que la ideología funciona cuando deseamos aquello que nos domina. Este verso retoma una tradición cultural afroamericana de afirmación. Aimé Césaire y Leopold Sédar Senghor pensarían que la negritud es recuperación de identidad frente a la deshumanización colonial. El color negro deja de ser marca de inferioridad y se vuelve signo de valor, belleza y potencia. Pero Kendrick no se cree en el orgullo, y ahí está lo radical, porque inmediatamente después de esa afirmación aparece lo impensable. I'm the biggest hypocrite in 2015. Once I finish this, witnesses will convey just what I mean. It's evident that I'm irrelevant to society. That's what you're telling me. Penitentiary would only hire me. Curse me till I'm dead. Church me with your fake prophesizing that I'ma be just another slave in my head. Institutional lies, manipulation and lies. Reciprocation of freedom only. Porque no basta con invertir el signo simbólico. No basta con decir, lo negro es bello, lo negro es poderoso. Si el deseo, en su estructura más profunda, sigue organizado por el capital, la jerarquía, la violencia, la lógica del reconocimiento dominante, entonces la afirmación corre el riesgo de quedarse en superficie. Y eso es exactamente lo que Kendrick expone, porque mientras afirma orgullo negro, también reconoce violencia interna, contradicción, reproducción del daño. Aquí volvemos a Frantz Fanon. Fanon advertía algo fundamental. La descolonización no es solo política, es también psíquica. No basta con cambiar símbolos, afirmar identidad, recuperar historia. Si el sujeto sigue operando desde estructuras de violencia interiorizadas, lógicas impuestas por el colonizador y formas de relación atravesadas por dominación. Aquí aprovecho para hacer mención del reciente acierto cinematográfico que hizo Ryan Coogler en su película Sinners, al explorar estas cuestiones y algunas otras vistas también a lo largo de este análisis, en un nivel de expresionismo inefable. Esto mismo es lo que Kendrick está diciendo, aunque no lo formule así, porque justo el momento más brutal llega al final. Recuperando a Hegel, podemos ver aquí una crisis de reconocimiento. Cuando el reconocimiento es negado estructuralmente, el sujeto no logra afirmarse plenamente. La lucha por reconocimiento se distorsiona, puede volverse contra otros sujetos igualmente negados. La violencia ya no solo es de opresor a oprimido, es también de oprimido a oprimido. La opresión se ha infiltrado en la forma misma de relacionarse. Quizá la forma más profunda de dominación no es solo que te opriman, sino que logren que esa presión también habite en ti. En You, Kendrick muestra esa experiencia. Amo a toda mi gente. Es una declaración política. En un sistema que fragmenta, divide, jerarquiza, deshumaniza, decir amo a mi gente es resistir, porque el odio no siempre viene de afuera, a veces se instala dentro, y lo vimos antes, en la culpa, en la violencia, en la contradicción.
Amar es una estrategia, pero Kendrick no se queda en el amor, va más profundo, va al lenguaje como hemos hecho desde el principio del video, abordando el rap como lenguaje. Kendrick, cuestionando el uso de la palabra nigga, problematiza una palabra que ha sido apropiada pero también heredada desde la violencia. La corriente postestructuralista, que es encabezada por algunos de los autores que recuperamos en este video, trata de mostrar que el lenguaje no es neutro, es estructura de poder, que las palabras no solo nombran, también jerarquizan. Entonces, la pregunta implícita aquí es, ¿podemos usar esta palabra sin reproducir la violencia que la origina? On how the infamous sensitive N-word control us. So many artists gave her an explanation to hold us. Well, this is my explanation, straight from Ethiopia. N-E-G-U-S. Definition, royalty. King royalty. Wait, listen. N-E-G-U-S. Description, black emperor, king ruler. Now let me finish. The history books overlooked the word and hide it. America tried to make it to a house divided. The homies don't recognize we've been using it wrong. So I'ma break it down and put my game in a song. N-E-G-U-S. Say it with me. Or say no more. Black stars can come and get me. Negus no es solo una palabra, es una intervención histórica. Negus significa rey, realeza, poder soberano. Kendrick desplaza el significado desde la degradación hacia la dignidad. Esto es profundamente decolonial, porque implica algo más que resistir. Implica reconfigurar el marco completo. No basta con sobrevivir dentro del lenguaje del opresor, hay que transformarlo o incluso abandonarlo. Al final, el sujeto ya no puede salvarse solo, necesita comunidad. Después de la guerra interna, la culpa, la violencia, Kendrick no termina con una solución simple, termina con una práctica. Amor colectivo, conciencia del lenguaje y reconstrucción histórica. En un mundo que constantemente enseña a odiarte, a fragmentarte, a olvidarte, decir, amo a mi gente, no es ingenuo, es radical, es político y quizás es el inicio de algo distinto. Llegamos finalmente a la canción más larga, más compleja y quizás que deja la pregunta más profunda del álbum. El otro día me encontré con un video de Darren McNabb en el que habla de cómo lo engañaron, al momento en el que éste decidió leer un texto en redes sociales al cual se le atribuía a una autora de renombre. Le pareció tan interesante que decidió buscar de toda la obra de esta autora dónde escribió esto. Resultó ser que aquel texto que había leído no había sido más que un texto generado por inteligencia artificial. En este mismo video también cita a Noam Chomsky de una imagen sacada de redes sociales. No deberíamos estar buscando héroes, deberíamos estar buscando ideas. Curiosamente, buscando dónde dijo esto Chomsky dentro de su vasta obra, no pudo encontrarlo. No hay forma de afirmar si Chomsky dijo esto. Darín creyó estar frente a un pensamiento auténtico, un texto atribuido a una autora de renombre, y lo que en realidad había era una superficie sin origen humano claro, un discurso producido por una máquina. El gesto posterior, buscar en la obra de esa autora la fuente real, revela algo más profundo. Seguimos necesitando anclar las ideas a una figura, como si el valor de lo dicho dependiera de quién lo dijo. Cuando esa búsqueda falla, aparece la inquietud, no solo porque fuimos engañados, sino porque se tambalea una estructura más amplia, la confianza en la autoría como garantía de sentido. Aquí es inevitable recordar a Roland Barthes. Su tesis sobre la muerte del autor proponía precisamente cortar ese vínculo. El significado de un texto no depende de la intención ni de la identidad de quien lo escribió, sino de su lectura. En principio, un texto generado por inteligencia artificial pondría en práctica radical esa idea, un discurso sin autor, sin biografía, sin interioridad, pura superficie del lenguaje, pero la experiencia concreta nos muestra que no somos capaces de habitar del todo ese mundo. Incluso cuando el contenido es válido, seguimos necesitando una firma que lo legitime. La inteligencia artificial exacerba este problema. No solo puede generar textos convincentes, simula también simular la autoridad. Puede escribir como alguien, producir frases que parecen encajar perfectamente en una tradición intelectual, aunque nunca hayan sido dichas. En este sentido, la IA produce fantasmas de autoría. Entonces, ¿qué se pone en crisis? La relación entre verdad y origen, la confianza en la cita como prueba, la figura del autor como garante de sentido. Pero más profundamente, se pone en crisis
algo que Mortal Man ya intuía antes de la explosión de la IA. En Mortal Man, Kendrick Lamar formula una pregunta que ahora adquiere otra dimensión. Cuando todo se desmorone, ¿seguirás aquí? Tradicionalmente, esta pregunta se refería al colapso moral de una figura. Seguimos sostenidos a alguien cuando descubrimos sus fallas, pero en el contexto que estamos pensando, la pregunta puede desplazarse. Seguimos siendo fans cuando ni siquiera hay alguien real detrás. Es decir, ¿qué pasa cuando el autor no cae, sino que nunca existió? ¿Qué pasa cuando admiramos una idea que no tiene sujeto? Aquí, la frase atribuida, quizá falsamente a Chomsky, se vuelve irónicamente central. Buscar ideas, no héroes. La IA parece ofrecernos exactamente eso. Ideas sin héroes, pensamientos sin biografía, pero la experiencia nos demuestra que no es tan simple, porque sin héroes perdemos un punto de referencia ético. Se diluye la responsabilidad y el discurso se vuelve más difícil de situar críticamente. Y entonces regresamos casi inevitablemente a la pregunta de Kendrick, pero transformada. Si lo que seguimos ya no es una persona, sino un flujo de lenguaje, ¿qué significa ser fan? Antes, el problema era, el autor existe, pero falla. Ahora, el problema es, el discurso existe, pero el autor se disuelve. Y en ambos casos, la pregunta persiste, incomoda, sin resolverse del todo. Nuestra lealtad está en la verdad de las ideas o en la figura que las encarna. Porque si hablamos de figuras, inevitablemente entramos en terreno inestable. En este video, mencionamos nombres tales como el apenas mencionado Noam Chomsky, cuya figura se ha visto tensionada por polémicas recientes en su vínculo con Jeffrey Epstein, o Michel Foucault, cuya obra ha sido reexaminada a la luz de posturas y acciones personales profundamente problemáticas, o el Black Panther Party, cuyo proyecto político combinaba una crítica radical al Estado con prácticas que incluyeron la confrontación violenta. También Tupac Shakur, cuya figura encarna, quizá como pocas, la contradicción entre conciencia política, sensibilidad social y conductas personales cuestionables, o incluso Kendrick, quien a pesar de mostrarse tan crítico dentro del sistema y que nos permitió ahondar en todo este análisis, se ha metido más dentro de la lógica del capital y del espectáculo. La reacción inmediata frente a estos casos suele moverse entre dos extremos, o se rechaza completamente a la figura y, con ella, todo lo que se produjo, o se le defiende, intentando separar radicalmente su obra de su vida, pero ambas respuestas simplifican el problema. What you know what the sermon is? If I died in this next line, if I'm tried in a court of law, if the industry cut me off, if the government want me dead, plant cocaine in my car, would you judge me a drug head or see me as Kayla Moore, or question my character and degrade me on never? La pregunta verdaderamente incómoda no es si estas figuras merecen ser defendidas o condenadas, sino ¿qué hacemos con las ideas que pusieron en circulación? Chomsky, más allá de cualquier polémica, contribuyó a desmontar formas de propaganda y dominación discursiva, al igual que el recientemente fallecido Jürgen Habermas, que frente a su muerte y su glorificación se le vio acusado de ser casi abiertamente antipalestino. Foucault abrió herramientas fundamentales para pensar el poder, el cuerpo y las instituciones. Los Black Panthers articularon una crítica estructural al racismo sistemático en Estados Unidos. Tupac expresó desde la música tensiones reales de la experiencia negra, violencia, pobreza, dignidad, contradicción, es decir, todos ellos produjeron algo que excede su propia biografía. Sin embargo, ahí aparece la trampa, porque en lugar de relacionarnos críticamente con esas ideas, tendemos a encarnarlas en figuras, y cuando esas figuras caen, por incoherencia, por violencia, por inmoralidad, sentimos que también las ideas se derrumban. How many leaders you said you needed, then left them for dead? Is it Moses, is it Huey Newton, or Detroit Red? Is it Martin Luther, JFK shooter, you assassin? Is it Jackie, is it Jesse? Oh, I know it's Michael Jackson. Oh, when shit hit the fan, is you still a fan? Pero no necesariamente es así. Una idea no se vuelve falsa porque quien la formuló haya fallado moralmente. Lo que sí ocurre es que cambia nuestra lectura de esa idea, se vuelve más compleja, más tensa, menos ingenua. El problema, entonces, no está en que estas figuras sean contradictorias. Eso es, en cierto sentido, inevitable, sino en que nosotros esperamos que no lo sean. Esperamos coherencia absoluta entre pensamiento y vida. Esperamos héroes. Y ahí es donde se cierra el círculo. Porque cuando depositamos las ideas en héroes, simplificamos el pensamiento, evitamos el conflicto y delegamos el juicio crítico. En cambio, si las figuras caen, no sabemos qué hacer con lo que dijeron. Nos quedamos sin mediación. Por eso, la reflexión no debería llevarnos ni a la cancelación automática ni a la absolución ciega,
sino a una posición más exigente, sostener las ideas sin necesidad de idealizar a quienes las producen. Eso implica leer a Chomsky sin convertirlo en autoridad incuestionable, pensar con Foucault sin asumirlo como guía moral, entender a los Black Panthers sin romantizar la violencia, escuchar a Tupac o a Kendrick sin ignorar sus contradicciones. Es un ejercicio más difícil, porque nos obliga a hacernos responsables de la interpretación, y quizá allá aparece el giro final. No es que dejamos de buscar héroes porque las ideas sean más puras, sino porque los héroes, inevitablemente, terminan ocultando la complejidad de las ideas. O dicho de otra forma, mientras sigamos buscando héroes, nunca estaremos realmente pensando, solo estaremos. You wanna love like Nelson, you wanna be like Nelson, you wanna walk in his shoes, but your peacemaking seldom. You wanna be remembered and deliver the message that considered the blessing of everyone. This your lesson for everyone. Aquí, Kendrick presenta el poema que estuvo esparciendo a lo largo del álbum de manera completa. No es casualidad que lo introduzca después de la primera parte de la canción y al final del álbum, porque es, en realidad, la clave de todo lo que hemos estado pensando. Kendrick Lamar no habla como autor soberano, habla como sujeto en crisis. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers until I came home. But that didn't stop survivor's guilt. Going back and forth trying to convince myself the stripes I earned. Or maybe how A1 my foundation was. But while my loved ones was fighting a continuous war back in the city, I was entering a new one. A war that was based on apartheid and discrimination. Made me want to go back to the city and tell the homies what I learned. The word was respect. Just because you wore a different gang color than mine's doesn't mean I can't respect you as a black man. Forgetting all the pain and hurt we caused each other in these streets. If I respect you, we unify and stop the enemy from killing us. But I don't know. I'm no mortal man. Maybe I'm just another nigga. El poema inicia con una fractura interna. Kendrick no se presenta como héroe, sino como alguien que falla. Desde Roland Barthes, el autor no aparece como origen de verdad, aparece como espacio de contradicción. Es decir, el texto no busca legitimizarse en la autoridad del autor, sino en su conflicto. Lucy vuelve a aparecer como el sistema, el cual Kendrick está implicado en él. Volver a casa no es geográfico, es ético, político. Pero no resuelve nada del todo. Aparece también la culpa del sobreviviente, aparece la tensión entre éxito individual y comunidad, y aquí se rompe el mito del ascenso. Triunfar no te libera, te desplaza, y ese desplazamiento genera culpa. Mientras él avanza, su comunidad sigue en guerra. Pero es en la palabra respeto en la que se encuentra el núcleo ideológico del poema. No es solo moral, respétate. Es estratégico. Si nos respetamos, nos unificamos. Kendrick propone la desarticulación de la violencia interna como condición de resistencia. Reconoce la necesidad de lucha, pero señala el daño de la fragmentación interna. Todo esto habla Kendrick para que al final se rompa todo. Soy un simple mortal, quizás otro negro. Después de proponer una idea, respeto, unidad, Kendrick duda, se desautoriza, se rebaja a sí mismo. Esto es clave para todo lo que hemos discutido, porque en lugar de decir, esta es la verdad, síganme, dice, no estoy seguro, no soy diferente, puedo estar equivocado. Este cierre destruye la figura del líder, y aquí conecta directamente con todo lo anterior. La imposibilidad de confiar plenamente en figuras, la tentación de buscar autoridad en nombres. Propone una idea, pero retira su autoridad para imponerla. Esto es casi una muerte del autor performativa. Después de todo esto, Kendrick revela que le estaba leyendo este poema a Tupac y procede a tener una conversación con él. You spoke on the ground. What you mean by that? What the ground represent? The ground is going to open up and swallow the evil. Right.
That's how I see it. My World Is Born. I see, and the ground is the symbol for the poor people. Right. The poor people is gonna open up this whole world and swallow up the rich people. Because the rich people gonna be so fat and they're gonna be so appetizing. You know what I'm saying? Wealthy, appetizing. The poor gonna be so poor and hungry. Right. You know what I'm saying? It's gonna be like, you know what I'm saying? It's gonna be. There might be some cannibalism out this month. They might eat the rich. You know what I'm saying? José Pablo Fermain explica esta tesis desde una película de Marco Ferreri, que sin saberlo, Tupac está proponiendo. Entonces, la idea de Marco Ferreri, una idea contestataria típica de la década del 60, es la siguiente. Los esclavos llevan la comida, porque se ve a los proveedores que llevan la comida, y la burguesía come. Y la burguesía va a comer tanto que va a morir. O sea, la burguesía en última instancia se acabaría por implosión de la burguesía. En la película, efectivamente, comen de modo desmesurado, van muriendo de a uno en uno, y Marco Ferreri lo que está diciendo es: los amos van a morir comiendo, intoxicados con su propia comida. La aparición de Tupac Shakur en Mortal Man no es un simple recurso estético ni un homenaje nostálgico. En primer lugar, Tupac aparece como figura de la identidad colectiva. En el contexto de To Pimp a Butterfly, Kendrick no está preguntando ¿qué diría Tupac?, sino ¿qué dice la tradición negra a través de Tupac? Por eso, el diálogo no es entre dos personas, sino entre dos momentos de una misma conciencia histórica. Aquí entra la idea de la muerte del autor. Según Barthes, el autor no es el origen del sentido, sino un punto de cruce de múltiples voces. Eso es exactamente lo que ocurre en Mortal Man. Tupac, como autor, está literalmente muerto, pero su discurso sigue produciendo sentido. Kendrick no lo cita, lo reactiva. El resultado es que la autoría se disuelve. Ya no sabemos si habla Tupac, Kendrick, la comunidad o la historia misma. La voz se vuelve colectiva, casi anónima, y por eso más poderosa, más espiritual. Sometimes I can get behind a mic and I don't know what type of energy I'm gonna push out or where it comes from. Trip me out sometimes. Because it's spirits. We ain't even really rapping. We just letting our dead homies tell stories for us. Tupac aparece en la canción porque es necesario para construir un puente, pero también para mostrar los límites de ese puente. Es identidad y ruptura al mismo tiempo. Es autor y desaparición del autor. Es memoria histórica y presencia espiritual. Y sobre todo, es la evidencia de que la voz del oprimido, lejos de ser individual, es un campo de fuerzas donde hablan simultáneamente los vivos, los muertos y las estructuras que los atraviesan. Por último, Kendrick procede a leerle un poema a Tupac por el cual el álbum toma nombre. Pero esta vez, después de todo lo que vimos, y haciéndome saber que te quedaste hasta el final del video, en los comentarios, analiza, reflexiona o interpreta qué quiere decir Kendrick con este poema. It's actually something a good friend had wrote, describing my world. It says, the caterpillar is a prisoner to the streets that conceived it. Its only job is to eat or consume everything around it in order to protect itself from this mad city. While consuming this environment, the caterpillar begins to notice ways to survive. One thing it notices is how much the world shuns him, but praises the butterfly. The butterfly represents the talent, the thoughtfulness, and the beauty within the caterpillar. But having a harsh outlook on life, the caterpillar sees the butterfly as weak and figures out a way to pimp it to his own benefits. Already surrounded by this mad city, the caterpillar goes to work on the cocoon, which institutionalizes him. He can no longer see past his own thoughts. He's trapped. While trapped inside these walls, certain ideas take root, such as going home and bringing back new concepts to this mad city. The result? Wings begin to emerge, breaking the cycle of feeling stagnant. Finally freed, the butterfly sheds light on situations that the caterpillar never considered, ending the internal struggle. Although the butterfly and caterpillar are completely different, they are one and the same. What's your perspective on that? Pop. Pop.